Bueno, hermanas, podemos pasar ahora al relato de la creación y nos vamos a quedar con el versículo 1 y 2 no más. En este siguiente tramo vamos a abordar solamente el versículo 1 y 2 del Génesis. Dice así, capítulo 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Bueno, estamos comenzando el relato de la creación, como hemos dicho, y ya después de haber hecho la introducción del retiro espiritual, de hablar sobre la cita de San Gregorio de Niza, de la subida a Jerusalén, después de hablar de lo importante que es reflexionar la propia vida, recomenzar, hacer síntesis de lo que hemos hecho. Ahora miremos ese texto que acabamos de proclamar y lo vamos a ilustrar volviendo al capítulo 10 de Marcos. Vamos a tener esos dos textos bíblicos en esta meditación. En el capítulo 10 de San Marcos, hablando de las subidas, pero también hablando del caos, son los primeros versículos de Génesis, nos vamos a encontrar, vamos a buscar el capítulo 10 de San Marcos en el versículo 46 hasta el 52. Lo vamos a leer, ustedes lo van a buscar allá en la casa y lo vamos a leer juntos. Marcos 10, 46, 52. Este momento de meditación, esta charla la podríamos abordar desde el tema del caos. Vamos a hablar de eso, hermanitas. Alístense, pues. Dice así la cita bíblica. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llaman al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabuní, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Bueno, mientras tenemos este texto bíblico, pero también el del Génesis. Vamos a meditar los dos textos. Vamos a comenzar con el primero que escuchamos. Espero que ustedes lo tengan en sus sagradas escrituras allá, que los puedan estar viendo. Génesis 1:1-2. Dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Es lo que quiero que meditemos, hermanas, con esto. Se trata que muchas veces el caos es un mensajero de Dios, así como suena. El caos es algo de lo cual Dios se sirve para poder anunciar su presencia. No es fortuito de que el libro del Génesis comience hablando de que en el principio todo era caos. Y nosotros podríamos hacer este ejercicio, hermanitas, de pensar qué cosas son caóticas en mi vida, qué cosas están desordenadas, qué cosas me generan confusión y oscuridad. Puede ser el desgaste de una actividad, puede ser de que ya lo que hago en mi labor de cuidar ancianos ya no me sepa a lo mismo que me sabía antes. Puede ser de que la vocación ya no la saboree como antes, hasta que yo vea mis límites.
vea mis rutinas como algo pesado, o que vea algunos combates interiores que tengo como algo que me generan angustia, algunos pecados que son repetitivos, algunas fricciones en la vida comunitaria, algunos, algunas amarguras que acompañan la vida. Hay muchas cosas que generan caos. Pero si nosotros pensamos, ¿qué tal que el caos no sea tan malo? ¿Qué tal que no sea tan malo esos sinsabores que tengo? ¿Qué tal que en medio de todas esas cosas disonantes que yo tengo, Dios está aleteando con su espíritu sobre esas aguas? Esa es una pregunta que nos podemos hacer, que nos podemos permitir. ¿Qué tal si todo esta confusión que yo puedo estar teniendo, de sentirme en soledad en un país extraño, de no sentir que me agradecen las personas por el sacrificio que yo hago, de hacer lo que yo hago con mi ministerio? ¿Qué tal si todo eso me está hablando de una presencia de Dios que quiere entrar en mí? Eso vale la pena pensarlo. Por eso dice así, la tierra era caos y confusión y oscuridad encima del abismo, y el viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Hermoso eso, hermanas. Y de hecho en la mitología griega hay una analogía muy bonita. Me permiten, podemos hablar de eso. Elpis se llama la divinidad de la esperanza. Y resulta que la divinidad de la esperanza, según las narraciones grecorromanas, estaba en la caja de Pandora. Eso tal vez lo hemos escuchado un poquito más, la caja de Pandora, que fue Pandora fue una mujer creada por Zeus y que se casó con Epimeteo, el hermano de Prometeo. Bueno, no nos vamos a meter en los detalles de esa narración, pero de todas maneras que es muy interesante y se podría averiguar con más calma después. Resulta que Pandora era hermosísima, tenía muchas cualidades, era una creación de Zeus hecha muy bien y tenía en la caja pues muchos males. Resulta que en una de esas impulsos de curiosidad, Pandora abrió la caja y en esa caja salieron eh, todos los males del ser humano: el hambre, la frustración, la guerra, el desamor. Salió todo eso. Así es como los griegos explican el origen del mal, a través de la caja de Pandora. Resulta que cuando Pandora abrió, por la curiosidad que tenía sobre esa caja, abrió esa caja y salieron todos estos males, se dio cuenta del daño que había hecho y cerró rápidamente la caja. Y resulta que lo que quedó, lo que alcanzó a quedar en esa caja fue la divinidad de la esperanza. Esa es la narración de origen de los males en la mitología griega, pero también de lo que representa la esperanza para ellos. Significa, eso tiene muchas interpretaciones, pero lo que puede significar, lo que podríamos asumir nosotros como una posible explicación es que la esperanza está rodeada de muchos males. O sea, antes de que los males salieran, estaban en una misma caja. Convivían. Convivían el hambre, el desamor, la frustración, la impaciencia. Todos esos males convivían con la esperanza. Y en el momento en que salieron esos males y se esparcieron por el mundo, algo quedó, es esta, la virtud de la esperanza, para decirnos de que en medio de las cosas negativas que puede experimentar el ser humano, la esperanza todavía permanece, todavía está allí. Bueno, hermanas, esa es la explicación de los griegos, pero la explicación cristiana, la explicación que nosotros queremos tener con respecto a esto del caos que estamos hablando, es lo que aparece de una manera mucho más gráfica en el Evangelio que escuchamos de Marcos 10:46. Fíjense en ustedes, hermanas, dice que cuando llegaron a Jericó, cuando salía Jericó acompañado de sus discípulos y de la gran muchedumbre, el hijo de Timeo, el mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Él se enteró de que era Jesús de Nazaret el que pasaba por allí. ¿De qué manera? La pregunta que yo les hago es: ¿de qué manera se pudo haber dado cuenta el ciego de que
Jesús pasaba por Jericó. Se dio cuenta no porque lo vio, obviamente. Se dio cuenta porque cuando Jesús pasa por una ciudad, genera caos. Había bulla, había gente en tumulto, había una muchedumbre que quería tocar a Jesús, que quería verlo, que quería escucharlo. Y es esa situación fuera de lo común lo que le dijo a Bartimeo que Jesús estaba pasando. O sea, la situación caótica que generó Jesús en Jericó fue lo que le anunció al ciego de que algo inusual estaba ocurriendo y que él debía avisparse, de que él debía despertarse, de que algo tenía que hacer. Eso es, hermana. Significa que en el caos en el cual uno está pasando, las cosas que a uno no le salen bien, las cosas que a uno le frustran, le están anunciando a uno como un ángel extraño, es un ángel extraño, pero es un ángel que le anuncia a uno que Jesús está pasando. Así como Elpis, la diosa de la esperanza, estaba en medio de cosas tan negativas, tan malas. De hecho, la divinidad que se le atribuye, que es la madre de la esperanza en la mitología griega, es la diosa de la noche. Eso es muy curioso, hermanas. La diosa de la noche es la que es la madre de la esperanza. Es de las cosas paradójicas que hay, pero así es. Entonces, hermanas, está Jesús pasando, hace un caos que le anuncia al ciego Bartimeo que algo extraordinario está sucediendo y al enterarse de que es ya el nombre del caos es provocado por alguien, por Jesús de Nazaret, entonces él se pone a gritar, dice el Evangelio, se puso a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. En el versículo 48 dice que muchos le increpaban para que se callaran, pero él gritaba mucho más. Fijémonos en eso, hermanas, porque cuando yo estoy tratando de buscar gestionar, buscar una solución para los dramas que yo tengo en mi vida, cuando yo estoy tratando de gestionarlos, cuando estoy buscando soluciones, no falta quien quiera hacerme callar, quien me detenga. Y eso ocurre a veces entre las mismas hermanas, la comunidad, puede ocurrir, pero también puede ocurrir de que haya personas que le digan a uno, usted que se esfuerza tanto, ¿quién le agradece eso? Eso no le compensa, lo que le pagan no le compensa todo lo que usted hace. ¿Para qué hace todo eso? Siempre aparecen las voces que lo detienen a uno. Siempre es así. Tal cual como aparece en este evangelio. La actitud de Bartimeo es gritar mucho más. O sea, él está pensando en sus adentros que ese momento es el momento coyuntural de su vida y que él no va a dejar pasar a Jesús de largo. Jesús camina, pasa por Jericó, se va para Jerusalén y si yo, Bartimeo, no aprovecho que él está pasando, pues una gran oportunidad se me va. Y eso ciertamente lo razonó este ciego y por eso gritó mucho más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. De la manera que Jesús se detuvo. Esto es muy bonito, Jesús se detiene porque él no, la necesidad humana siempre lo frena. A Jesús siempre la necesidad, la precariedad humana hace que él se detenga. Él vino para eso. Él vino para resolver nuestras insuficiencias, para resolver nuestros faltantes. Y pues aquí teníamos a alguien con un faltante, le faltaban los ojos para ver. Jesús se detiene, pero no se detiene porque él grite, sino porque ese grito tiene el motor de la fe. Él le hace vencerse a sí mismo, que le hace levantarse y que le hace también vencer las voces de quienes detienen al ciego. O sea, la fe de este ciego es tan grande que le cambia el curso del camino a Jesús. Miren lo lindo de lo que está ocurriendo allí.
Si uno no tiene fe como este ciego Bartimeo, pues no va a hacer todo lo que éste hace. Y por eso Jesús se detiene y dice, llámenlo. Entonces llaman al ciego y ahorita miren lo que le dice la gente. La misma gente que le decía, hey, cállese, no haga bulla, tenemos suficiente caos como para que usted haga más caos gritando. Es la misma gente, ciertamente. Le dicen, ánimo, levántese, que él lo está llamando. Mire lo lindo de todo esto. Lo que ocurre después es que el ciego Bartimeo, arrojando su manto, dice así en el versículo 50, si quieren váyanlo siguiendo allí, él arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Detengámonos allí, hermanitas. Arrojar el manto, ¿qué significa? Arrojar el manto para un judío significa muchísimo. En el libro de Levítico dice que si uno hace un préstamo a otro judío y le va a tomar como prenda algo, pues ese algo, si es un pobre, que no sea el manto, porque el manto es lo único que tiene. El manto era una prenda que servía para cubrirse del sol, para cubrirse de las tempestades de arena. El manto era una póliza de seguro. El manto para un judío y sobre todo para un pobre es lo que para nosotros, aquí por ejemplo en Colombia, hacemos con el hipotecar una casa. Cuando uno quiere un préstamo de un banco, el banco le dice a uno, bueno, si usted no me paga, ¿de qué manera me va a responder? Entonces uno hipoteca la casa para asegurarle al banco de que uno sí va a pagar. Y si no paga uno, pues tienen la casa de uno. Más o menos ese valor tenía el manto para un judío de aquella época. Si yo no tengo con qué pagarte, pues te doy como prenda mi manto. En el Levítico dice Dios, no tomes como prenda del pobre el manto, porque claro, no se quedará sin protección en la noche, sin protección en el día, se quedará sin nada, porque el manto para el pobre lo es todo. Bueno, es un poquito la explicación de lo que significa el manto. Ahora trasladémonos a lo que está ocurriendo aquí. Este ciego está dejando toda su seguridad, está dejando lo que lo protege, pero lo que también lo limita. Lo que lo protege, lo que lo hace a él vivir es el manto, pero a su vez es también lo que lo limita, lo que no le va a dejar moverse para encontrarse con Jesús. Por eso es necesario que él se quite el manto. Es una apuesta gigante, hermanas. Es una apuesta muy osada. Arriesgarse a dejar el manto para acercarse a Jesús. Y dice después, dio un brinco y vino ante Jesús. Ahora imagínense ustedes, hermanas, delante de lo que implica para un ciego caminar hacia Jesús en medio de mucha gente, en el camino. ¿Qué puede ocurrir con un ciego que va buscando a Jesús así? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, yo al menos me lo imagino arriesgándose a chocarse con la gente, arriesgándose a tropezarse con algo, cayéndose, levantándose para después ir hasta donde Jesús. Venir hasta donde está Jesús implica muchísimo. Implica aceptar que me puedo equivocar, que me puedo chocar, de que habrán cosas que no me van a salir bien. En algunos momentos me voy a caer, porque yo no tengo todas las cualidades, no tengo todas mis facultades para poder caminar derechito hacia Jesús. No, eso existe solamente en los ideales. Caminar derechitos hacia Jesús no es posible. Todos zigzagueamos, todos nos tropezamos, todos nos caemos, a todos nos salen cosas mal, a todos nos frustramos. Lo mismo que este ciego. Este ciego le pasó todo eso para poder llegar a donde Jesús. Pero cuando llega donde Jesús, Jesús dirigiéndose a él le dice, ¿qué quieres que te haga? Mire que esto también es muy bonito. La pregunta de Jesús podría sobrar. Uno podría pensar, bueno, ¿por qué Jesús pregunta qué quieres que te haga? Si yo soy Jesús y estoy viendo que este ciego viene con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo, tocándose con todo mundo, tropezándose, cayéndose, levantándose, después de haber dejado su manto, viene hasta donde mí, atentas. Yo soy Jesús, ¿por qué le pregunto qué buscan?
podría ser obvio que me está pidiendo que lo cure de los ojos. Pero Jesús no piensa así. Jesús dice, bueno, si este señor, si este Bartimeo hace todo ese esfuerzo para pedirme una moneda, pues yo le doy la moneda y me voy. O sea, si ese ciego le pide algo que cualquiera le puede dar, Jesús le da lo que cualquiera le puede dar. Pero Bartimeo le quiere pedir algo que solo Jesús le puede dar. Y esto es los ojos, la visión. Sobre todo incorporarlo en el camino, que eso va a ser la conclusión del Evangelio. O sea, lo va a insertar en la vida, lo va a hacer vivir de nuevo. Eso es lo que el resultado final de la curación. Jesús le va a devolver la vida, le va a devolver el alma. Y eso es lo que le pide Bartimeo a Jesús. Le dice, el ciego le dijo, Rabuní, que vea. Y Jesús le dice, Jesús no le da ningún sermón. El sermón fue todo lo que hizo el ciego para llegar hasta donde Jesús. Eso ya es suficiente palabra. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Mire qué lindo eso, hermanas. Todo lo que ocurrió con este ciego. Él recobró la vista y recobró la vida, porque también poder seguir a Jesús por el camino significa que este ciego va a estar enrutado, ya está incorporado en una sociedad. Este ciego es una persona que puede seguir por sus propios medios a Jesús. Es una persona ya no va a depender de otros para vivir, no va a depender de las limosnas de los demás, sino que puede trabajar por sí mismo. Eso es bonito, pero no es tan lindo también en ese sentido. Pensemos esta otra cara de la moneda, hermanas. Uno dice, no, pues Jesús le mejoró la vida al ciego. Pero pensemos que si este ciego vivía de la mendicidad, vivía de las monedas que le daban los demás, pues su ceguera era su fuente de ingreso, su fuente de trabajo. Ahora que Jesús le cura los ojos, pues le toca trabajar. O sea, ya nadie va a hacer lo que te toca hacer a ti. De ahora en adelante usted mismo le toca gestionar sus propios recursos. O sea que por el otro lado de la moneda uno puede decir, Jesús no le mejora la vida al ciego, sino que se la empeora, entre comillas. Obviamente que sí. Obviamente que le dio vida a este ciego, le arregló la vida al ciego. Pero si lo vemos por el otro lado, podríamos pensar que también hay personas que no les interesa ser curadas por Jesús, porque quien es curado, quien es tratado por Jesús, pues le toca madurar, le toca crecer, le toca valerse por sí mismo, caminar con sus propios pies detrás de Jesús. Y esto es exigente. Esto también pide un esfuerzo. Entonces, lindo por un lado y desafiante por el otro. Ustedes y yo, hermanitas, es posible que estemos en las circunstancias del ciego, que nos estemos jugando la vida, que nos hayamos jugado la vida por seguir a Jesús. Puede ser de que en algún momento ya no veamos con claridad las cosas que tenemos alrededor, pero cuando hacemos todo este proceso del ciego para acercarnos al Señor y recobrar la vista, pues de esa misma manera podemos seguir al Señor y nos toca asumir con mucha madurez, con mucha responsabilidad, el poder estar cualificados para servirlo a Él, para poderlo seguir. Y eso es muy bonito. Entonces, hermanas, les invito a que durante este tiempo de reflexión que van a tener, meditemos este pasaje, nos hagamos algunas preguntas, las mismas preguntas que aparecen en este texto bíblico. Pero podríamos nosotros preguntarnos qué tipo de ceguera tengo yo, qué no logro ver, qué cosa se escapa de mis ojos, que me hace estar en oscuridad, qué cosa se escapa de mis ojos que me hace estar confundida, qué cosa se escapa de mis ojos que me hace mendigar favores, mendigar afecto. Esa sería una pregunta. Pero también, ¿qué es lo que tengo que hacer para acercarme a Jesús? La segunda pregunta.
¿Qué debo hacer para acercarme a Jesús? El ciego arrojó el manto, brincó y llegó hasta Jesús después de todo lo que ya hablamos. Yo, ¿qué es lo que tengo que hacer para acercarme a Jesús? ¿Qué siento que debo hacer para acercarme a Jesús? Tercera pregunta podría ser esta, la misma que hace Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Jesús nos pregunta eso. Entonces respondámonos, ¿qué le pediría yo a Jesús si lo tengo frente a frente? Aunque no lo vea, si tengo al frente a Jesús, ¿yo qué le pido? Meditemos eso, hermanitas. La cuarta pregunta, que tiene que ver con el inicio de lo que hemos considerado en esta primera meditación, es cuáles son las sensaciones de confusión, de caos, se comportan como un ángel para anunciarme que Jesús está pasando por mi Jericó, por mi ciudad. ¿Qué caos me está anunciando el paso de Jesús en mi vida? Bien, hermanas, las dejo meditar. Eso se trata de los versículos 1 y 2 del capítulo 1 del Génesis y esta cita bíblica de Marcos 10. Meditemos esos dos textos bíblicos y después seguiremos ya con la primera obra de la creación. Con la ayuda de Dios haremos eso. Bueno, hermanas, nos vemos entonces. Un abrazo.